Isaías 55, el versículo número 7. Dice así: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vamos a cerrar nuestros ojos para pedir la asistencia de Dios el día de hoy. Padre, en este día, Señor, que tú nos sigas ayudando a comprender tu palabra, que tú nos sigas ayudando a comprender el estado espiritual de aquellas personas, Señor, que se desvían de tu camino, Señor. Que el día de hoy quede claro, Señor, cómo ves tú, Señor, el camino del hombre impío, del hombre pecador, que se desvía, Señor, de tus mandamientos y de tu palabra. Da la claridad de tu santo y precioso Espíritu en este día, Señor. El entendimiento, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén, Señor. Amén. Es increíble ver cómo el pecado cambia completamente las vidas de las personas. Por ejemplo, por un arranque de ira, la gente pudiera llegar a cometer tal terrible pecado, cegado por su ira, cegado por su enojo, cegado por su amargura. Puede la persona llegar a tomar un cuchillo de su casa, puede la persona llegar a tomar un arma como para levantarse en contra de una persona, de un ser querido incluso, como ha llegado a suceder en medio de nosotros, los seres humanos en esta tierra. O sea que por un arranque de ira, puede la persona llegar a tomar un cuchillo, quizás el marido, llegar en contra de la mujer de su misma esposa, o viceversa, la mujer en contra del marido, por un arranque de ira, por una desesperación, por una impaciencia, etcétera, llegar a clavarle el cuchillo a tal persona, a la persona con la cual, ¿verdad?, hizo un pacto ante Dios. Después llega a venir la ley, viene el castigo de la justicia, está el padre de familia en la cárcel, en la celda, detrás de las rejas, pagando por su crimen y por su delito. ¿Qué sucedió? Un arranque de ira. Y ahora el Señor estará tras los barrotes todos los días de su vida por un solo pecado, ajeno a la libertad que tenía antes por un solo pecado. También, por ejemplo, cuando una muchachita, una adolescente o una joven llega a cometer el pecado de fornicación, su vida ya no es la misma. Vea cómo afecta el pecado las almas de las personas, sus vidas por completo. Por una fornicación que ella cometa, o sea, su vida cambia por completo. O sea, su manera de pensar ya no es la misma que antes. Su manera de actuar, su manera de ser ya no es la misma. Y mucho menos si sale esta jovencita embarazada. Afectada no solamente ella, sino una criatura inocente que ella trae a este mundo por consecuencia de su pecado. Usted ha oído cómo nosotros vez tras vez predicamos en contra del pecado en la congregación. O sea, ¿por qué lo hacemos? Nosotros lo hacemos porque conocemos cómo el pecado destruye el alma de la gente. Y seguiremos predicando en contra del pecado, porque entendemos cuán destructivo es el pecado a las almas de las personas, a las vidas, a las familias de los seres humanos. Entendemos cuánto destruye las vidas, las almas de la gente. Por ejemplo, si una persona es un fumador practicante y la persona fuma continuamente, si la persona va a que le tomen unas radiografías, unos rayos X, etcétera, ¿sabe cómo van a salir sus pulmones? Sus pulmones van a salir en esa pantalla negros, ¿cierto o no es cierto? Van a salir negros esos pulmones. ¿Por qué? Por el efecto del cigarro. Si a un pecador se le pudiera tomar
una radiografía de su alma. ¿Sabe cómo saldría el alma del pecador? Negra, negra, afectada por el pecado. Así como saldrían los pulmones sucios de la persona que fuma, así también saldría el alma sucia, negra, de la persona que peca. El día de hoy vamos a ver cómo el pecado afecta, contamina, destruye tu alma. Versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deje el impío su camino. Deje el impío su camino. Cuando la Biblia dice impío, se refiere a un pecador. O sea, ¿qué es un pecador? Un pecador es alguien que practica cualquier pecado. Cualquiera. Cualquier pecado, desde la mentira, el robo, la amargura, la codicia, cualquier pecado que la persona practique es un pecador, y al mismo tiempo otro nombre para pecador es impío. ¿Por qué peca el pecador? O sea, ¿por qué peca? El pecador peca por ser una persona egoísta, por eso peca. O sea, porque se considera nada más a sí mismo, por eso peca. Por eso peca el pecador. Por eso hace el mal delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no considera a Dios en su vida, no considera a su prójimo en su propia vida cuando va a cometer un pecado y cuando va a cometer una maldad. Por ejemplo, el que roba no considera, ¿verdad?, que tal persona estuvo trabajando, ¿verdad?, 15 días y recibe su quincena. Y él no piensa y considera que fueron 15 días de arduo trabajo para esa persona, y este otro hombre ladrón llega, le mete la mano en la cartera y le roba su cheque. Tampoco piensa en que con esa quincena ese hombre trabajador iba a darle de comer a su familia. Y tampoco piensa que quizás ese hombre trabajador, para poderle dar de comer a su familia, tenga que endeudarse para poder cubrir y balancear esa quincena que este hombre le robó. No piensa en que a lo mejor tiene hijos pequeños, que hay que comprarles leche, que hay que comprar pañales, que hay que comprar comida, que hay que comprar X, etcétera, de cosas, o pagar aún, ¿verdad?, los gastos de las utilidades de su casa. No considera nada, solamente considera el ladrón, su propio corazón malvado, es lo único que considera. No considera a Dios, que dice la Biblia, no hurtarás. No considera a su prójimo tampoco. Lo mismo sucede con todo pecador en esta tierra, en cualquier pecado. El adúltero, o sea, no considera a Dios, que dice no adulterarás. No considera tampoco a su esposa con la cual hizo pacto de fidelidad. No la considera. No considera a sus propios hijos, los cuales esa mujer con la que se casó le dio a luz. No considera aún a la mujer con la que va a cometer adulterio. No considera nada. Es un egoísta, no sé si me entiende. Nada más se considera a sí mismo para hacer su propia voluntad y satisfacer su deseo carnal y egoísta, pecaminoso. No considera nada. Una mujer amargada no considera nada tampoco. No considera la Biblia, ¿verdad?, que dice que hay que perdonar. No considera la Biblia, ¿verdad?, que dice quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, etcétera, etcétera, etcétera. No considera nada. No considera a Dios. No considera a su prójimo contra el cual le grita, contra el cual ofende, contra el cual le hace malas caras, contra el cual insulta. No lo considera. Que daña los sentimientos y los corazones de otros seres humanos, no los considera. Lo único que considera es su propia amargura, su propio enojo, hacer según su voluntad, según lo que ella siente, sin importar lo que otros sientan. Por eso peca el pecador, por egoísta. Mas cuando la Biblia dice, deje el impío su camino, o sea, lo que está diciendo es no solamente que deje uno u otro pecado, sino dice su camino, todo su camino de pecado, pues, todo su camino de impiedad, toda esa vereda de injusticia, todo su egoísmo, todos sus frutos de maldad y de pecado, enojos, gritos, groserías, hablar mal de la gente, murmuraciones, etcétera.
todo, juntamente con la raíz de todos esos pecados, su egoísmo. Deje el impío su camino, toda su manera impía de vivir, de caminar, de hablar, de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un me salgo de ese camino. Si iba en ese camino de impiedad y Dios dice, deje el impío su camino, o sea, es de que yo me salgo de ese camino. Lo dejo. No solamente dejo uno u otro pecado que la gente deja que ya dejó la gritería, las malas palabras, el adulterio y pecados escandalosos. Y ya la gente se pone un trofeo. Porque ya dejé, ya no grito, y ya, verdad, ya no soy un borracho, y ya no esto y el otro y aquello, pero todavía está en su camino de impiedad, porque todavía es un egoísta, todavía considera su persona, todavía considera su propio gusto, la persona en su soberbia, la persona en su orgullo, la persona materialista quizás. Y si Dios le dice al hombre pecador que deje su camino de impiedad, o sea, ¿por qué se lo está diciendo Dios al hombre? No solamente porque el hombre se va a perder si sigue en su camino de impiedad, sino porque el mismo Dios del cielo dice que Él no quiere la muerte del que muere. Si Él ve al mundo ver el camino de impiedad, o sea, Dios de alguna manera es justo y sabe que esa gente merece castigo, pero al mismo tiempo Dios no quiere, ¿verdad?, la muerte del que muere. Y de alguna manera le dice, deja, salte de ahí. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuán destructivo es el pecado para la gente. Dios sabe cómo afecta el alma de las personas y cómo afecta a tu prójimo también el estar en el camino de impiedad. Deje el impío su camino, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque el pecado, la impiedad, corrompe, afecta el alma de los seres humanos. Por eso dice Dios, deje el impío su camino. Porque el pecado corrompe, el pecado destruye tu alma. Acompáñame al libro de los Salmos, el capítulo 41. El día de hoy le quiero hablar acerca de cómo el pecado destruye el alma. Por eso mismo le dice Dios al hombre, deje el impío su camino. Porque el estar en ese camino de impiedad destruye, afecta todo tu ser. Salmos 41, verso 4, dice así: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Yo dije, Jehová, o sea Dios, dice, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Vea lo que hace el pecado en el alma de las personas, las enferma. Aquí vemos al salmista que le dice, Señor, sana mi alma, sáname, cúrame. ¿Por qué? Porque mi alma está enferma. ¿Por qué está enferma? Porque contra ti he pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado? Enferma el alma de las personas. Una persona que está viviendo en pecado, que practica el pecado en su vida, que ha vivido de una manera pecaminosa, no tiene un alma sana. No tiene un alma sana delante de Dios. Su alma está enferma. Su alma está afectada. ¿Por qué? Por el pecado. Y cuando dice la Biblia alma, sana mi alma, o sea, el alma, su alma consta de una mente. O sea, usted piensa y usted razona con su mente. También consta de una voluntad. O sea, usted puede ir, ¿verdad?, en X carro y usted puede decir, me voy hacia la izquierda, me voy hacia la derecha. Es la voluntad de usted. Usted decide para dónde se va. Usted decide qué dirección toma. Usted decide qué hace acerca de su propia vida. También consta de los deseos. O sea, el deseo natural que tiene el alma como de sentirse amado. Todo el mundo tiene ese deseo de sentirse amado por los demás. Primeramente, quiero describirle cómo el pecado afecta y enferma el alma de las personas. Por ejemplo, primeramente, la razón o la mente. ¿Qué pasa con su razón cuando usted peca contra Dios? O sea, con su manera de razonar. Usted ya no va a poder razonar igual. O sea, su razón le es robada. Tu razón, tu manera de razonar, tu manera de pensar te es quitada, te es robada de ti por el pecado,
El pecado, querido amigo, es algo irracional. Irracional. ¿Por qué? Porque es muy irracional el pecar contra Dios en lugar de vivir para Él. Dígame si no es cierto. ¿Verdad que sí es irracional el pecar contra Dios en lugar de vivir para Dios? Usted dígame. Es irracional. Es bueno vivir para Dios. La Biblia dice, ¿verdad?, que los mandamientos de Dios son buenos. Su ley convierte el alma. El mandamiento es santo, justo y bueno, dice la Biblia. Oye, ¿qué mejor mandamiento que no adulterarás o no robarás? Dígame si no es bueno. Es racional obedecer a Dios. Y es irracional, una mente irracional que no razona, o sea, le es quitada su manera de razonar a la persona al vivir en pecado. Por eso decía el salmista, oh Jehová, sana mi alma. Sana mi manera de pensar, sana mi manera de razonar, porque contra ti he pecado. He perdido mi manera de razonar delante de ti. Ya no razono correctamente, no sé si me entiendes. Ya no razono adecuadamente delante de ti. Por ejemplo, el ladrón. El ladrón piensa que es mejor robar que trabajar. Dígame si no está corrompida y si no ha sido quitada su razón de él. Él piensa que es mejor robar que trabajar. Por eso roba. Dígame si no es irracional. El que mata cree que es mejor matar, digamos, que arreglar bien las cosas con su prójimo, que perdonar o arreglar bien la situación, aclarar cosas, no. Para él es más fácil y es mejor matar que arreglar bien las cosas. Dígame si no es irracional. Y vea cuánta gente hay en la cárcel por irracional. El que adultera cree que es mejor adulterar que amar a su esposa y a sus hijos. La mujer adúltera, o sea, ella piensa que es mejor adulterar que amar a su marido y a sus hijos. Lo mismo con el varón. Cree que es mejor adulterar, serle infiel a su mujer, a la mujer de su pacto, y amar a sus hijos. Aunque su matrimonio quede expuesto al divorcio, hijos por un lado y otros hijos por otro lado, nada más porque él pensó y creyó que era mejor adulterar que amar a su esposa y a sus hijos. Dígame si no es irracional. ¿Cuánto adúltero irracional no hay? ¿Qué más pasa con el alma cuando es afectada por la enfermedad espiritual, cuando peca contra Dios? Cuando alguien peca, también sus juicios le son corrompidos. O sea, poco a poco su manera de juzgar le es corrompida. Por ejemplo, bien dice la Biblia que tales personas a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Imagínense nada más la manera de juzgar, ¿verdad? Cómo le ha sido quitada y ya está completamente corrompida en la vida de la persona, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Pues, ¿qué hay de malo con el adulterio? Te dice, ¿verdad?, un irracional. ¿Qué hay de malo con el adulterio? Te dice una persona cuyo juicio le ha sido quitado ya y no juzga bien las cosas. La semana pasada se me acercaba una persona y me decía, ¿qué hay de malo con la música ranchera? O sea, mundana. No crea que música ranchera con un salmo, no, ¿verdad?, que también está mal. Pero me decía de la música ranchera y hasta me citó un cantante ranchero. ¿Qué hay de malo con esa música? Y yo, pues razone, le decía, o sea, no faltándole al respeto ni nada por el estilo, pero para que él viera la misma letra de la canción, para que él se diera cuenta de que eso no es bueno y que no agrada a Dios. ¿De qué te habla una canción ranchera? Luego piensas en la cantina, luego piensas en las mujeres, luego piensas en la copa, piensas en el juego, piensas en esto, piensas en aquello, ¿o no es así? Claro que es así. ¿Y qué hay de malo con un poquito de mundo? Te dice la gente. Un poquito de cine, ¿qué tiene de malo? Ya perdió su juicio. ¿Qué te vas a sentar a ver en la pantalla? Te vas a sentar a ver pura violencia, te vas a sentar a ver pura agresividad, te vas a sentar a ver escenas sexuales, te vas a sentar a ver, ¿verdad?, malas palabras, te vas a sentar a ver pura maldad y puro pecado, y la gente todavía pregunta, ¿qué hay de malo con el cine? ¿Qué ha sucedido con su manera de juzgar? Le ha sido quitada, está corrompida ya por el pecado. Entonces cuando el salmista decía, sana mi alma, porque contra ti he pecado, Señor, es que mira, mi manera de razonar ya no es correcta. Y no solamente eso, sino aún, Señor, mi manera de juzgar, mis juicios me han sido corrompidos. Ya no juzgo bien las cosas.
¿Qué hay de malo con un poco de tele? ¿Qué hay de malo con una mentiguita piadosa? ¿Qué hay de malo con un enojito? ¿Qué hay de malo con esto y aquello? O sea, preguntan que qué hay de malo con el pecado. A lo malo le llaman bueno. ¿Qué hay de malo con eso? O sea, le está llamando bueno al pecado. Dígame si no ha perdido su juicio, su manera de juzgar. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Mas por otro lado, a lo bueno le llaman malo. No, mucha Biblia no te conviene. No te vayas al extremo tampoco, no hay que ser extremistas. No hay que caer en el fanatismo. Permítame decirle que no va a entrar al cielo ni una sola persona, ¿verdad?, que no ame a Cristo con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Que no sea un fanático, si se le puede llamar así, de Jesús. No entras. Aquí no hay términos medios. A lo bueno le llaman malo. ¿Qué más pasa con la persona? La conciencia de la persona se cauteriza. Vea en la profunda enfermedad que cae el alma. Su conciencia se cauteriza. Su conciencia se vuelve insensible, pues. Como le dijo Pablo a Timoteo, los tales teniendo la conciencia cauterizada, que quiere decir insensible. Acompáñeme al libro de Efesios, el capítulo 4, Efesios 4, versículos 18 y 19. Aquí está hablando el apóstol Pablo acerca de personas cuyas almas están enfermas por el efecto del pecado. Dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, entendimiento quiere decir mente, entenebrecido quiere decir oscuro o en tinieblas, o sea, que no razona bien, ajenos de la vida de Dios, o sea, que no están caminando con Dios en esta vida, en este mundo, por la ignorancia que en ellos hay. No que sean personas que les falte cultura o inteligencia, no, sino que ahí dice, por la dureza de su corazón. Por eso son ajenos de la vida de Dios. Continúa diciendo el verso 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice que estas personas perdieron toda sensibilidad. Así es el pecador, querido amigo, o sea, él pierde toda sensibilidad. Su conciencia se cauteriza de tal manera que ya no es sensible. Ya no es sensible. Primero le gritaba y ahora ya no le grita. ¡No lo hagas! Y usted recordará cómo le temblaba todo antes de cometer un pecado que nunca había cometido. Lo mismo sucede, ¿verdad?, cuando una persona recién se mete al narcotráfico. Y se mete al narcotráfico y nunca ha asesinado a una persona. Pero la primera vez que toma una pistola en sus manos y que la persona tiene a la persona con la que debe de matar delante de él y le jala el gatillo, antes de jalarle, ¿cómo se habrá sentido su corazón? Y después de que jaló el gatillo y mató a ese ser humano, ¿cómo se ha de haber sentido esa conciencia? Al rojo vivo, como una chicharra. ¿Tú crees que ese hombre, después de haber matado la primera vez en su vida, pudo dormir esa noche? Quizás veía una patrulla y luego la conciencia. A lo mejor viene por mí. Se le ponía un policía detrás de él y lo veía por el espejo retrovisor. A lo mejor es por mí, me va a aventar las luces ahorita. Pero ¿qué sucede con el uso? La segunda vez que este hombre tenga, por así decirlo, que matar a alguien, cuando vuelva a jalar el gatillo, ya no lo va a hacer con tanto miedo. Y le va a jalar el gatillo y si se va a sentir mal, ya no se va a sentir igual de mal que al inicio. ¿Por qué? Porque la conciencia se cauteriza, la conciencia pierde su sensibilidad. Lo mismo ha sucedido con usted. Exactamente lo mismo. O sea, de inicio, o sea, todo te daba y todo te temblaba antes de pecar contra Dios. Pero ya después la persona se vuelve, ¿cierto o no?, habitual en su pecado. Ya no le duele, o sea, ya la persona no se siente mal como se debe de sentir. ¿Por qué? Porque perdió su sensibilidad. Primera vez que te llevaste una copa a la boca, una cerveza a la boca, te sentiste mal.
Y más si tenías padres que no toman, y si tenías padres, ¿verdad?, que de alguna manera, moralmente hablando, eran estrictos, a ti te daba miedo llegar a tu casa así. Quizás pasaste a la tiendita a comprarte un chicle, o quizás te esperaste hasta que ya se durmieran, para que en cuanto tú llegaras a la casa, ¡zum!, entrabas corriendo inmediatamente a tu cuarto y los pudieras evitar. ¿Por qué? Porque la conciencia no te dejaba tranquilo, la tenías sensible. Pero por el uso te vuelves insensible. Al rato cínico, ¿verdad?, desvergonzado, vas a estar tomando dentro de tu mismo cuarto. Te vas a meter, ¿verdad?, cuando nadie te vea, o a lo mejor hasta delante de ellos mismos, tu misma cervezas y tu mismo alcohol. Sana mi alma porque contra ti he pecado. Ve cómo afecta el pecado el alma de la gente, cómo afecta su manera de razonar, cómo afecta sus juicios, cómo afecta su conciencia, se cauteriza. Dígame si no está el alma sumergida en una enfermedad terrible. Como cuando la persona, ¿verdad?, en lo físico quizás está enfermo y le duele la cabeza y le cuesta trabajo pensar, le cuesta trabajo conducirse, le duele, le molesta la luz, etcétera, y la persona carece de fuerzas y no puede apretar bien porque se siente débil, etcétera. No se siente bien, se va al hospital. Sáneme, doctor, porque mi cuerpo está mal. Tiene síntomas de que está mal ese cuerpo. Lo mismo sucede con el alma de la persona. Hay síntomas de cómo el alma se enferma. Sáname porque contra ti he pecado. Sáname. Todo se corrompe en ti. ¿Qué más pasa cuando el alma está enferma por el pecado? Sus deseos se vuelven un desorden. Si el pecado es la avaricia, cada vez la persona es más avara. ¿Cierto o no es cierto? Cada vez más avaro. O sea, sus deseos se alteran, se vuelven un desorden en su ser. Si el pecado es la avaricia, el amor al dinero, el hombre cada vez va a pensar más en el dinero, cada vez más materialista. Si el pecado es la mentira, cada vez más mentiroso. Si el pecado es la lujuria, la lascivia, la codicia sexual, cada vez más codicioso. Si el pecado es la grosería, cada vez más grosero, ¿cierto o no? Si el pecado es la fornicación o el adulterio, cada vez más fornicario y cada vez más adúltero. La mentira, cada vez más mentiroso, ¿cierto o no es cierto? El deseo se vuelve en la persona cada vez más fuerte y cada vez lo controla más a usted. Le pongo un ejemplo. Libro de Romanos, el capítulo 7. En este capítulo Pablo describe lo que es una persona que está afectada por la enfermedad espiritual, por el pecado, que se siente enferma, y nos comienza a describir cómo se siente tal persona delante de Dios, anhelando libertad. Romanos 7, versículo 15. Vea cómo los deseos se vuelven un desorden en el alma de la persona, todos alterados. Verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Vea cómo sus deseos son un desorden. El hombre anhela hacer el bien, pero los deseos están tan agigantados y tan alterados, tan desordenados en su alma, que lo esclavizan. Vea usted el verso 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, según su alma, según su mente, se deleita en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Permítame explicarle esto. El deseo de la persona lo tiene de tal manera afectado, o sea, está tan alterado, está tan desordenado su deseo, que la persona, por más que desee, como dice ahí, el bien que quiero, ahí hay un deseo de hacer el bien, pero no lo hace. Termina haciendo lo que no quiere, lo que aborrece, eso hace. Luego dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, digo amén a la palabra, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En otras palabras, esto es lo segundo que ocurre con el alma de una persona enferma por el pecado. No solamente los deseos alterados, que son un desorden,
sino que la persona experimenta una esclavitud a su voluntad, que es el siguiente punto. O sea, su voluntad se vuelve en un esclavo de sus deseos. En otras palabras, en un esclavo del pecado. La voluntad es guiada por los deseos desordenados de la persona. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la persona dice en la mañana, yo no voy a mentir, pero mientes. Hay un deseo. Hoy no me quiero enojar, pero te molestas. Eres un esclavo de tus deseos, los cuales están alterados y corrompidos y esclavizan tu voluntad. Eso es en cuanto al pecado. Pero aún hay gente que dice, ahora sí voy a buscar de Dios. Ahí está el deseo de hacer el bien. Ahora sí me voy a poner a orar. Ahora sí voy a leer mi Biblia. Ahora sí, ¿verdad? Voy a buscar a Dios con todo mi corazón. Pero no lo haces. Te gana la flojera. Eres ligero y dices ahí después. Aún para buscar de Dios, el deseo alterado y desordenado y corrompido. O sea, no solamente más pecador, como dije al inicio, el deseo alterado que se vuelve un desorden, que si el pecado es la avaricia, o el pecado es la mentira, o el enojo, cada vez la persona más enojona, que ame más el dinero, cada vez más amargado el amargado. No crea que el amargado va de más a menos. Eso no puede ser, es imposible. El pecado va en aumento en la vida del ser humano. Quizás lo tiene ahí nada más, ¿verdad?, comprimido. Lo tiene ahí como en una olla express tapado, pero por dentro es como un volcán. El pecado no va a menos en la vida de la persona. El pecado va en aumento. Es más, cada vez y cada día que pasa sin que la persona se arrepienta y siga la persona pecando contra Dios, o sea, la persona y el número de pecados, y en el día del juicio va a ser peor para tal persona, porque cada día que pasa tú pecas más contra Dios. Si el pecado era la lujuria, la codicia sexual, cada vez más lujurioso, cada vez con el deseo más y más desordenado. ¿Cierto o no es cierto? La codicia hacia lo material, cada vez más codiciosa la persona. Ya no me gusta esto, cámbialo. Ya no me gusta aquello otro, cámbialo. Ya tiene carro, ya me enfadó, quiero otro. Tiene zapatos y aún le sirven, quiero más. Quiero ropa y aún le sirve, quiero más. Sáname, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Dígame si no se enferma el alma de la persona de esta manera, cuando peca contra Dios. Esto que acabamos de ver no es todo lo que sucede, sino que de aquí en adelante, o sea, viene un autoengaño a la vida de la persona. El pecado te mete en un engaño, te engaña. Te voy a explicar esto. Adelántele al libro de Hebreos, el capítulo 3. Si ya con que el alma estuviera enferma, con todo lo que hemos visto, con la razón, la mentalidad, su manera de pensar, o sea, afectada, enferma, corrompida, los juicios le son corrompidos, quitados, la conciencia, los deseos y su voluntad esclavizada, vamos a añadirle esto todavía más. Hebreos 3, para que vea cómo el pecado engaña a la persona. Hebreos 3, verso 13, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado te engaña. El pecado engaña a los seres humanos. El pecado lo engaña a usted. O sea, ¿de qué manera lo engaña? El pecado no le dice a usted, o sea, ¿cuál es el pago por su pecado? Nunca te dice el pecado, ¿cuál va a ser tu pago por tu pecado? O sea, el pecado es tan engañoso que no le dice a la persona el peligro de pecar contra Dios. No le dice el peligro. No te advierte del infierno. O sí, a ver, cuando ibas a cometer tu pecado, quizás un robo, una fornicación, una masturbación, cualquier clase de pecado que ibas a cometer una mentira, un enojo cualquiera, o sea, el pecado te dijo, no lo vayas a hacer, porque si lo haces te vas a ir al infierno.
¿Verdad que no te dijo eso el pecado? Te engaña el pecado, por el engaño del pecado. El corazón se endurece, ¿por qué? Porque el pecado lo engaña. Hay un engaño que opera en las almas de las personas por el pecado. El pecado te engaña. No te advierte del infierno. No le advierte el precio del pecado. ¿Cuál precio del pecado? Lo que la persona tiene que pagar por pecar contra Dios. ¿Qué es lo que tiene que pagar por pecar contra Dios? El costo, el precio del pecado, muerte, soledad, miseria, vacío. A su alma no le dice eso. No le dice, mira, si vas a pecar contra Dios, o sea, te va a ir mal. No te dice eso el pecado. Al contrario, te dice lo contrario. ¿Qué le dijo la víbora a Eva? No moriréis. No moriréis. No te va a ir mal. Ve el engaño. ¿Y no dijo el apóstol Pablo que Eva fue engañada? ¿Y qué le decía a los corintios? Me temo, ¿verdad?, que vayan a ser engañados como la serpiente engañó a Eva. Entonces te engaña, pensando que no vas a recibir el costo, el precio, el pago por pecar contra Dios. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Que ninguno se endurezca por el engaño del pecado, porque el pecado te engaña. No te dice que te va a ir mal. Al contrario, te dice que te va a ir bien. Vente, mira, para que te pongas feliz, te dicen los compañeros por ahí, los amigos en la calle. Toma esto, toma aquello. Vente, vamos a ir a una fiesta donde se va a poner bien. O sea, lejos de advertirte en contra del pecado y el daño que puede sufrir tu alma, no, te engaña, haciéndote creer otra cosa. Dígame si no es cierto. Imagínese un alma como la estamos describiendo, querido amigo, cuya razón ha sido afectada, ya no razona bien. Sus juicios han sido corrompidos también. A lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y no me diga que usted no vivió así a través de su vida. ¿Qué más? Todo lo que venimos viendo, la conciencia ya no le grita, los deseos alterados, la voluntad esclavizada a los deseos. Y a eso le añadimos engañada también. Y nada más para que vea hasta dónde llega el engaño de la gente religiosa. Dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas que le van a tocar, ¿verdad? ¡Ábrenos! ¡Ábrenos! Y les va a decir Dios, no sé de dónde sois. Pero el engaño es tan profundo en esta gente, ¿se me entiende?, que aún así comienzan ellos a describirse y a sacar su cartera, ¿verdad?, con todas sus credenciales. Señor, delante de ti comíamos y bebíamos y en nuestras plazas tú enseñabas. ¿Cómo que no me conoces? Tú eras mi maestro. Tú enseñabas. Delante de ti comíamos y bebíamos. Tomaba la cena del Señor contigo. O era alimentado por ti, por tu espíritu. No, nunca los conoció. El pecado te engaña. Te engaña. Tampoco te dice el pecado que al estar en pecado, cuando estés más tranquilo y más feliz en este mundo, Dios te pueda pedir tu vida. No te advierte. Te dice, como en aquella parábola el Señor Jesús enseñó, aquel hombre insensato, necio, que le decía a su alma, come y bebe, que tienes muchos bienes y has amontonado para ti para mucho tiempo. Y Jesús le dice, necio, ¿no sabes que hoy vienen por ti para pedirte tu alma? El pecado no te dice, ¿verdad? ¿Qué más? El pecado en un alma que está enferma por practicar el pecado y la maldad. Otra gran verdad es de que todo se va a ir empeorando en su vida. Todo se va empeorando. Acompáñeme a Isaías 1. Todo se va a ir empeorando en la vida de la persona. Isaías 1, versículos 5 y 6. Dice la Biblia, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Vea, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga.
no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, esto que sucedió ahí, de lo que estamos viendo en Isaías, de cómo Dios describe un alma que está delante de sus ojos en pecado, la describe enferma. Y esta enfermedad, o sea, no ocurrió, no sucedió de la noche a la mañana. Digamos que desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza todo es herida, hinchazón y podrida llaga. No, sino que poco a poco el pecador se fue llenando de maldad y de pecado en su vida hasta que el fruto de su pecado, o sea, está maduro, y entonces Dios ya de plano mete su voz y ciega, entonces ya la persona recibe el pago de su maldad. Pero poco a poco el hombre va llenándose cada vez más y más de pecado en su vida, cada vez empeorando su condición espiritual delante de los ojos de Dios. Cada vez más, cada vez peor. Es como el ejemplo que le ponía, ¿verdad?, de los pulmones ahí. O sea, esos pulmones negros no se hicieron negros de la noche a la mañana. O sea, conforme el pecador iba fumando, llenándose de cigarro, llenándose de humo, llenándose de nicotina, o sea, eso comenzó a afectar y a llenar lo que es todos sus pulmones. Pero no fue de la noche a la mañana. Lo mismo sucede aquí. O sea, no fue de la noche a la mañana lo que sucedió, sino que la persona, o sea, va agarrando vuelo, por así decirlo, va agarrando cada vez más práctica, más uso del pecado en su vida, que la va afectando toda su alma, hasta que diga Dios, como dijo en el Antiguo Testamento, voy a ver si ya su maldad llegó hasta mí. Toda cabeza está enferma. ¿Qué quiere decir que toda cabeza está enferma? Es lo que hemos estado estudiando. O sea que con la cabeza se piensa y se razona, pero al estar enferma ya no razona bien. La cabeza está enferma. Todo corazón doliente. Con el corazón se ama. No ama. El pecado te va a ir metiendo en peores y peores pecados cada vez más. Cada vez volviendo a la persona más pecadora. Conforme al ejemplo que le puse de los pulmones, las manchitas se van llenando así, llenando y llenando hasta que llenan todo el pulmón. O sea, va de menos a más. Y lo mismo sucede en la vida de la persona en lo espiritual. Cada vez más pecador. Por ejemplo, de una mentirita piadosa y blanca, como la gente suele decir, al engaño, a engañar. De una copita a una botella, de un cigarrito a 5, 10, 15 cigarros al día, 20, de robar un lápiz en la escuela quizás, a robarte un reloj, a robar dinero, de codiciar a las mujeres, a la masturbación, a la pornografía, a las revistas pornográficas, a los videos pornográficos, y cada vez la persona hundiéndose más y más y más y más en su maldad, cada vez cayendo más y más y más bajo. De codiciar a las mujeres, a la fornicación, al adulterio, y en algunos casos hasta la misma violación. ¿Y cómo comenzó todo? Vaya usted a un reclusorio, a alguien que metieron de violador. ¿Y cómo comenzó todo en su vida? Todo comenzó con unas revistas pornográficas, le va a decir. Al que metieron al reclusorio y a la cárcel por ladrón, que se robó un banco. ¿Y cómo comenzó todo? Robándome un lápiz en la escuela. El adúltero y el fornicario, ¿cómo comenzó todo? Con la codicia sexual. Codiciando a tu prójimo. Así es como comenzó todo. ¿Y cómo terminó? En relaciones íntimas, ilícitas delante de los ojos de Dios. De un enojito a gritar, a golpear. Ve cómo el alma de la persona se va corrompiendo cada vez más y más y más en su vida. De un enojito a las palabras hirientes, a las palabras humillantes a tu prójimo. De un enojito a ser una persona sumamente amargada en tu corazón. El pecado destruye tu alma. Te destruye por completo. Cada vez va metiéndote en peores y en peores pecados,
Y el pecado siempre va en aumento en tu propia vida, cada vez destruyéndote más y más y más y más en tu ser. ¿Está enferma el alma de la persona? Sana mi alma, porque contra ti he pecado. ¿Está enferma el alma del pecador? Está sumamente enferma. Vea un versículo antes de Isaías 1, el versículo 4, cómo Dios describe a estas personas que estamos estudiando. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así es como Dios comienza a reprender a este pueblo. O sea, no comienza diciéndoles acerca de su enfermedad inmediatamente, así como de una manera abstracta, sino que toca el pecado. Y vea cómo Dios los describe en el verso 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Querido amigo, el alma que está en pecado delante de los ojos de Dios, cuya alma está enferma, como estudiamos en el Salmo 41, o sea, es un alma cargada de maldad. Y no crea que cuando dice que desde la planta del pie hasta la cabeza es herida, hinchazón y podrida llaga, usted vaya a pensar: ah, sí, está hablando del asesino, está hablando del violador, está hablando del narcotraficante, está hablando del borracho perdido de allá del Teporocho, está hablando del drogadicto. No, querido amigo, ¿sabe de quién está hablando? De aquellos que dejaron a Jehová, de aquellos que simplemente no tomaron en cuenta a Dios en sus vidas, de aquellos que no pusieron sus mandamientos por obra en su corazón, sino que se desviaron del santo mandamiento de Dios que les había sido dado, de amar a Dios. La conciencia la pisotearon por completo. O sea, todo pisotearon en su vida. Gente rebelde, tanto que dice: todavía os rebelaréis. Gente que se rebela contra Dios. Gente que no le da la gana servir a Dios. O sea, gente que no le da la gana obedecer a Cristo. Acuérdese cómo vivía usted. Acuérdese cómo vivía usted. ¿Entraría usted en estos versículos o no? No. Esas palabras son muy fuertes. Han de ser para el pueblo de Israel, que estaban ellos quién sabe qué cosas haciendo. No. Simplemente dejaron a Jehová, se volvieron atrás, ya no quisieron caminar con Dios. Lo dice: gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Querido amigo, así es como ve Dios el alma de una persona, cargada de maldad. Como quien agarra un camión y lo cargan hasta arriba, ¿verdad?, de piedras y de arena y de todo tipo de cosas, y lo cargan cargado. No crea que Dios ve el alma de pecador, ¿verdad?, de media ligerita, con un poquito de maldad. La ve cargada, o sea, pesada, pues, como si trajeras plomo en tu alma. Nada más que ese plomo se llama pecado. ¿Sí me entiendes? O sea, cargado de maldad, como si anduvieras caminando así, como trayendo algo sumamente pesado en ti. Cargado, pesado a más no poder. Ay, no, hermano, ese pasaje no se aplica a mí, porque yo he sido una persona, ¿verdad?, que nunca he hecho tanto mal a nadie. Yo no he robado y no he matado a nadie. Usted es el primer engañado de todos los que están aquí, si usted piensa así. El engaño del pecado lo ha engañado a usted, pensándole a usted hacer que sentirse que es bueno delante de Dios cuando no lo es. Yo no robo, ni mato, ni le hago mal a nadie. El famoso dicho del bueno hace las cosas por puro egoísmo, no por amor a Dios ni por amor a Cristo, no por amor a las almas, sino por puro beneficio personal. Aquí no está hablando, ¿verdad?, del violador nada más, ni de esos pecados escandalosos, sino de simple y sencillamente de toda persona que deja a Dios en su vida, que no guarda su ley, su palabra, sus santos mandamientos, que peca, que miente, que roba, que se enoja, que tiene amarguras, que es adúltero, que ha fornicado, que se ha masturbado, que codicia con sus ojos, o sea, que ha tomado cosas que no son de él. Todo este tipo de personas que cometen tales pecados, dice Dios, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, o sea, uno tras otro, hijos depravados, o sea, dejaron a Jehová, se volvieron atrás. Y luego cuando dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Ay, es que yo no soy tan malo. Dice Dios que no hay en ti cosa sana. Aquí podríamos ver en el ejemplo, ¿verdad?, del pulmón,
Pues ok, quizás hay una parte ahí media blanca y todo lo demás negro. Bueno, pues hay un pedacito sano ahí, podría decir el doctor. Pero en el alma del pecador, aunque no lleves 30, 50, 100 años viviendo pecando contra Dios, aunque tengas y seas un adolescente, un joven, o sea, tu alma está como dice aquí en Isaías 1, así estás tú delante de Dios. Hazte una pregunta, ¿cuántas veces has enojado? Si para que tu alma no esté llena completamente de pecado y de maldad y negra completamente, ¿cuántas veces te has enojado? Dime si no está tu alma cargada de enojo, cargada de maldad. ¿Cuántas veces has mentido? ¿Llevas contadas las mentiras que han salido de tu boca? ¿Cuántas veces has codiciado con tus ojos, ya sea lo sexual o lo material? Que no puedes codiciar, dice la Escritura, ¿verdad? Ni cosa alguna de tu prójimo, ni su mujer, ni sus bienes. ¿Cuántas veces has codiciado? Pecador. O sea, ¿cuántas veces lo has hecho? ¿Cuántas veces has mentido, enojado? ¿Cuántas veces has cometido pecados en el área sexual? ¿Los llevas contados? ¿Cuántas veces te masturbaste? ¿Cuántas veces fornicaste? ¿Cuántas veces adulteraste? ¿Cuántas cervezas te llevaste a la boca? ¿Cuántas copas? ¿Cuántos cigarros para aquellos que se metieron en esa área en su vida? ¿Cuántas veces? Pueblo cargado de maldad, dice la Biblia. Así es como está el alma del pecador, cargada de maldad. No hay en él cosa sana. Por más que le quiera ver y buscar algo, ¿verdad? Sano, no lo hay. No encuentra nada sano en él. Es que yo no estoy tan mal, hermano. Engañado. Si estás mal, no me creas a mí, créele a la Biblia. No hay en él cosa sana. Imagínate nada más. Imagínate una persona, como la describe Dios en Isaías 1, con la cabeza enferma, con el corazón doliente, desde la planta del pie, o sea, todo lo que es la planta del pie, el pie, hasta la cabeza, que no haya en la persona nada sano, sino que todo sea herida, hinchazón y podrida llaga. Imagínate a un ser humano así, todo morado, lleno de heridas, podridas, que no haya la menor partícula de su cuerpo sano. Si a veces la gente, ¿verdad?, se impresiona cuando baja un boxeador del ring. Y baja el boxeador todo cortado de aquí de la ceja, con el ojo hinchado, quizás cerrado, así de que no lo puede abrir, y ya con sangre y con la nariz, etcétera, o sea, sangrando, y la gente dice, mira cómo quedó, pero nada más fue su rostro. Y Dios dice que desde la planta del pie hasta la cabeza, en el pecador, no hay nada sano en él. Todo es herida, hinchazón y podrida llaga. Así ve Dios su alma. Ahora entenderás por qué decía David, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Porque así está el alma tuya delante de los ojos de Dios. Así te ve Dios a ti. Así ve Dios tu alma de enferma por el pecado, como una herida podrida, hinchada por el pecado, por la maldad, por haberte llenado tantos años de tanto pecado en tu vida. Así te ve Dios a ti. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos delante de Dios. ¿Querías ver cómo te veía Dios desde el cielo? ¿Querías ver cómo Dios veía tu vida, tu alma? Hoy te la acaba de describir la Escritura. ¿Querías ver qué tan enferma estaba tu alma delante de Dios? David dijo, sana mi alma, porque contra ti he pecado. ¿Querías saber cómo te veía el Señor desde el cielo? ¿Cómo te describía la Biblia? Dice la Escritura, oh gente pecadora, oh gente pecadora. Son palabras del bendito Dios del cielo, que ha visto todos los pecados que tú has hecho. Oh gente pecadora. Oh, cuánto has pecado. Como si Dios clamara desde el cielo al decir, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad,
O sea, no es poquito peso, el peso que lleva el pecador en su alma de maldad delante de Dios, sino que dice Dios, pueblo cargado de maldad, cargado. Toda cabeza está enferma. Su manera de razonar, su manera de pensar, su manera de ver las cosas, su cabeza está enferma. No razona, dice el Dios del cielo. No piensa bien, no juzga bien las cosas. A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. No razona bien. En lugar de escoger servirme a mí, escoge servir el pecado, escoge servir la maldad, escoge ir detrás del deseo y la pasión de su propio corazón. No considera mis mandamientos, no considera mi palabra, sino su puro ego y hacer nada más lo que él quiere hacer, sin considerar el dolor que le hace a Dios y el dolor que le hace a su prójimo. Toda cabeza está enferma. Sus pensamientos nunca han sido hacia mí. Toda cabeza está enferma. Todo corazón doliente, dice la Biblia. Con el corazón se ama. Está doliente. No ama ni a Dios ni a su prójimo. Todo corazón doliente. Y además dice desde la planta del pie hasta la cabeza, desde la planta del pie, de tu pie, hasta la cabeza, de tu cabeza. Querido amigo, dice Dios, no hay en él cosa sana. Desde tus pies que se han desviado hacia el pecado desde una pronta edad, desde todo tu ser, todo lo malo que tú has hecho con tus manos, todo lo malo que tú has hecho con tu ser al pecar contra Dios. Dice Dios, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Está al rojo vivo la herida, la hinchazón y la podrida llaga. Así es como Dios describe el alma del pecador en esta tierra. Así es como Dios describe tu alma por haber pecado tanto contra el Dios del cielo. No sé quién de los presentes se sienta de esta manera. ¿Quién de los presentes se puede meter en la radiografía de un alma enferma por el pecado como la describe Dios en Isaías 1? Que no hay en él cosa sana, sino que todo en tu ser es herida, hinchazón y podrida llaga. Habrá quien diga, ese soy yo, hermano. Habrá quien diga, Isaías 1 me describe perfectamente a mí, hermano. Así ha sido mi caminata, así ha sido mi vivir en esta tierra. Así he ido pecando cada vez más y más contra el Dios del cielo. Así se ha ido corrompiendo mi alma cada vez más y más por el engaño del pecado, dañando a Dios y dañando a mi prójimo. Quien diga Isaías 1, soy yo. Isaías 1, soy yo. Isaías 1, soy yo. Isaías 1, soy yo. Ok. Así está mi alma delante de Dios, por haber pecado y dañado al Dios del cielo a través de mi diario vivir. Tú conoces tu alma, tú conoces cómo ha sido tu vida delante de Dios. Dios la conoce también.
estás afectado de pies a cabeza. Todo es herida, hinchazón y podrida llaga. Estás afectado de pies a cabeza de pecado. Hazlo fiel a ti, cambia mi corazón, quiero estar en ti, cambia mi corazón, hazlo fiel a ti, cambia mi corazón, quiero estar en Toda persona que el día de hoy reconozca que esta es su condición, Isaías 1, delante de Dios, y que quiera pedir a Dios una oportunidad de cambiar, que quiera pedir a Dios como pidió el salmista: sana mi alma, porque contra ti he pecado. Arrodíllate aquí al frente, delante de Dios, delante de Dios. Hazlo fiel a ti, cambia mi corazón, quiero estar en ti, cambia mi corazón, hazlo fiel a ti, cambia mi corazón.